Buenos días, hermanos, ¿cómo les va? Es un placer para mí ahora poder compartir con ustedes la palabra. Y vamos a ir al capítulo 4 de Proverbios y vamos a ver el versículo 20, 21 y 22 y mañana vamos a ver el 23. Dice así la palabra de Dios: Hijo mío, presta atención a lo que digo, escucha atentamente mis palabras. Yo pensaba en esta frase, hijo mío, ¿no es cierto? Uno puede pensar en el vínculo que tiene un padre y un hijo terrenal, pero todos vamos a estar de acuerdo que también se aplica y uno piensa automáticamente en este vínculo que tenemos con nuestro Padre Celestial. Nosotros somos hijos de Dios. El versículo dice claramente: hijo mío, presta atención a mis palabras. Y pensaba en el privilegio que tenemos nosotros hoy como hijos de Dios, de tener la palabra de Dios absolutamente completa. Si bien la Biblia es un solo libro, en realidad son 66 libros escritos por 40 autores distintos a lo largo de 1500 años. Nosotros hoy somos los cristianos que tienen la posibilidad de tener en su mano una Biblia completa. Y encima tenemos la posibilidad de tener la Biblia en diferentes versiones y comentada por diferentes hombres de Dios. Pero no solamente en papel, sino que también tenemos la posibilidad de tenerlas en el celular, en la tablet, en la computadora. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros hoy tenemos la posibilidad, el privilegio y por ende la responsabilidad de estudiar la palabra de Dios, de prestar atención a la palabra de Dios, porque no tenemos excusa. En los tiempos del Señor Jesús, e incluso en los tiempos de Salomón, la Biblia como tal no existía. Lo que existían eran rollos. Ahora esos rollos estaban escritos a mano, eran muy caros, eran muy difíciles de conseguir. Básicamente los tenían los estudiosos de la palabra de Dios y siempre estaban en las sinagogas. Quizás alguno tenía la suerte de conseguir algún rollo prestado y de repente se juntaban en una casa y estudiaban, pero si no, las personas únicamente escuchaban la palabra de Dios en la sinagoga. No tenían la posibilidad que tenemos nosotros de agarrar la Biblia de papel, así, tal cual, o abrir el teléfono o la tablet o lo que fuera y poder estudiar la palabra de Dios. No había libros que hablen de Dios, no había nada. Nosotros hoy tenemos absolutamente todo. Pero fíjate lo que dice: escuchá atentamente mis palabras. Sabemos que la fe viene por el oír de la palabra de Dios, pero automáticamente incorpora otro sentido: no las pierdas de vista. Y yo leí este versículo y hacía un mega culpa, digo, ¿cuántas veces dejamos pasar días sin ir a la palabra de Dios? ¿Cuántas veces dejamos pasar días sin ir a leer la palabra de Dios? Está bien escuchar este devocional y está bien escuchar otros devocionales, pero lo importante es poder nosotros ir a la fuente. No recibir la comida masticada, sino nosotros poder masticar los versículos y que el Señor hable a nuestro corazón. A nuestro corazón. Sigue diciendo: déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón. ¿Sabes? Si una persona no creyente lee la palabra de Dios, que lo puede hacer perfectamente, posiblemente no le diga nada. Ahora, cuando vos sos un hijo de Dios y lees la palabra de Dios, lo que estás haciendo con eso es llenar tu corazón de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque vos tenés el Espíritu Santo y el Espíritu Santo te da revelación de la palabra de Dios. Y te hace entender cosas que otra persona que no tiene el Espíritu Santo no va a entender. Entonces, no solo que tenemos la palabra de Dios, sino que encima también tenemos el Espíritu Santo de Dios, que nos da la revelación para poder entender la palabra de Dios. Para poder escudriñar la palabra, para que la palabra llegue a nuestro corazón. Y cuanto más estudiamos de la palabra de Dios, entonces más estamos llenando nuestro corazón de Dios. Y cuanto más llenamos nuestro corazón de Dios, entonces el Señor empieza a hacer una obra maravillosa en tu vida y no solamente va a cambiar tu eternidad, porque tu eternidad ya cambió del momento que recibiste a Cristo en tu vida, sino que empieza a cambiar tu realidad. Las cosas que antes decías, hoy ya no las decís más. Las cosas que antes pensabas, ya no las pensás más. Las cosas que antes hacías, ya no las haces más. ¿Por qué? Porque Dios está en tu corazón y ese vínculo que vos tenés con tu Padre Celestial cada día crece más y mejor. Sigue diciendo versículo
22. Dice, pues traen vida a quienes las encuentran y salud a todo el cuerpo. ¿Sabes? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través mío. Nosotros conocimos la verdad, que es la palabra de Dios. Y dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Nosotros conocimos la verdad que es Cristo, y Cristo nos hizo libres del pecado. Cristo nos hizo libres de una condenación eterna. Y dice que esta palabra nos va a dar vida. Dice, pues trae vida a quienes las encuentran. Y nosotros obtuvimos vida y vida eterna. Nosotros obtuvimos vida y vida en abundancia a través de la palabra de Dios. Por eso te animo a que te aferres a la palabra de Dios y que busques cada día más de Dios. Porque cuanto más llenamos nuestro corazón de Dios, entonces Dios más puede operar en nuestra vida y Dios más puede transformar nuestra vida. Que el Señor te bendiga y nos vemos mañana.